Irán está al borde del colapso total. 400.000 camioneros paralizan el país, fábricas detenidas y la economía en crisis. ¿Cómo sobrevivirá el régimen? Descúbrelo ahora. Si quieres conocer la verdad completa, suscríbete, dale like, comparte y comenta tu opinión antes de que sea demasiado tarde. El ingreso y salida de carga y vehículos desde la frontera entre Irán y Azerbaiyán ha sido completamente prohibido. La razón es evidente. Los ataques de drones iraníes sobre objetivos civiles y las lesiones a ciudadanos han obligado a Azerbaiyán a cerrar todos los pasos fronterizos y suspender el tránsito de camiones hacia Irán. Cabe recordar que la mayoría de estas fronteras ya habían estado restringidas para civiles desde 2020. La conexión de Irán con el exterior, especialmente a través de sus carreteras, ha quedado paralizada. Rusia fue la primera en verse afectada. Alrededor de 1.500 camiones rusos permanecen varados en la frontera iraní. Los conductores protestan ante la imposibilidad de entregar su carga a tiempo, conscientes de que los bienes perecederos se perderán y de las fuertes sanciones que enfrentarán. La implementación de esta decisión fue inmediata. Las aduanas detuvieron el procesamiento y se formaron colas masivas de camiones en el paso fronterizo de Stara. Kilómetros de carreteras se llenaron de acero y mercancías inmóviles. Los vehículos han permanecido a la espera durante días y la mayoría transporta productos perecederos. Toda la carga proveniente de Irán está siendo devuelta. La decisión tomada por el Gabinete de Ministros no deja margen de duda. El objetivo era proteger a los civiles del ataque de drones iraníes. Se ha impuesto una prohibición total a la entrada y salida de vehículos de carga entre ambos países. La crisis de los camiones se había gestado semanas antes, cuando se evacuaron civiles extranjeros a través del paso de Stara. Sin embargo, el cierre de este cruce marca el inicio de un colapso completo, no solo en Stara, sino también en puntos estratégicos como Bilasuba y Kulfur. El flujo de mercancías se ha detenido por completo, dejando a Irán inoperante en el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, INSTC, la red logística que conecta India, Irán, Azerbaiyán, Rusia y Europa. Los conductores iraníes no tienen alternativa. Incluso el último cruce en el norte ha cerrado. Cerca de 400 camiones cruzaban diariamente este paso y el país cuenta con aproximadamente 400.000 conductores. La mayoría ya había detenido sus operaciones. La medida de Azerbaiyán ha eliminado los últimos movimientos posibles. Hoy, la crisis fronteriza no es solo un cuello de botella logístico. Representa el colapso estratégico de un régimen que se desmorona desde dentro, repitiendo patrones históricos. Para entenderlo, es necesario remontarse a los primeros meses de 2025 y 2026. La verdadera amenaza existencial no proviene de misiles externos, sino de las ondas sísmicas generadas por los propios ciudadanos, que han cortado el contacto con el poder central. La revuelta de los camioneros iraníes en junio de 2025 provocó una asfixia económica interna que se transformó pocos meses después en olas de protesta masiva y un ensayo de guerra civil culminando el 27 de diciembre. La situación alcanzó su clímax el 10 de enero de 2026 en Shiraz, cuando la población salió a las calles para desafiar al régimen. Los camioneros bloquearon carreteras como barricadas y lo que comenzó como una demanda de mejores salarios o subsidios de combustible se convirtió en un sabotaje logístico organizado, un acto de desobediencia civil destinado a cortar el flujo financiero del régimen. La respuesta de las fuerzas de seguridad, que dispararon contra los conductores en Isfahán, no logró contener la crisis. Más bien radicalizó a los manifestantes, transformando la protesta en una lucha por la supervivencia. Ahora la historia se repite, pero bajo condiciones aún más graves. Camioneros rusos, iraníes y chinos vuelven a las calles, mientras que un bloqueo geopolítico externo encierra a Irán.
El régimen de Teherán se encuentra atrapado en una prisión geográfica, sin salida por el estrecho de Hormuz y con presiones militares y políticas que estrangulan el comercio marítimo, mientras las fronteras orientales con Pakistán e India permanecen cerradas por razones de seguridad. El único respiro posible era Azerbaiyán. El cierre de ese último paso ha colocado al régimen en una situación de jaque estratégico multidimensional. Por dentro, 400.000 conductores han cortado todo contacto y se oponen al poder. Por fuera, miles de camiones permanecen bloqueados en fronteras selladas. Esta presión doble amenaza con derribar el control estatal sobre la economía. El motín de los camioneros no es solo un bloqueo de carreteras, sino la fractura del entramado industrial, desde el acero hasta los productos químicos, desde la alimentación hasta la logística. La rebelión de esta armada logística, uno de los pilares fundamentales de la sociedad, combinada con el cierre de las últimas vías por parte de Azerbaiyán, tiene el potencial de generar un efecto dominó en otras clases trabajadoras. El bloqueo total del último punto de salida de Irán, las aduanas de Azerbaiyán, ha detenido la llegada de materiales a las fábricas, paralizando la producción y dejando a millones de trabajadores industriales desempleados y en las calles. Cuando figuras como Reza Pahlavi llaman a una huelga general, este contexto de desesperación económica crea un ambiente de pánico que el régimen no puede controlar. La burocracia de seguridad de Teherán no puede obligar a una multitud masiva, desarmada pero económicamente vital, a continuar trabajando. No es el miedo, sino la motivación económica lo que impulsa a los camioneros, y con las fronteras cerradas, esa motivación ha desaparecido. El escenario se perfila como una crisis sistémica perfecta. El régimen no dispone de recursos para suprimir la insurrección interna, no puede generar divisas debido al estancamiento del comercio fronterizo y su margen de maniobra militar se reduce progresivamente. El ataque de drones sobre Nakhchivan no solo provocó una crisis diplomática, también proporcionó a los opositores del régimen una poderosa carta económica. El silencio que resuena en las calles de Irán a lo largo de sus fronteras y en sus fábricas no es únicamente el de motores detenidos, sino el preludio de un colapso estructural de gran magnitud. El país se encuentra atrapado y aplastado por la crisis que él mismo ha generado. La decisión de Azerbaiyán de sellar sus pasos fronterizos puede parecer administrativa en papel, pero en la práctica ha desencadenado un tsunami económico. Sus repercusiones no afectan solo al comercio bilateral, sino a todo el ecosistema logístico en el corazón de Eurasia. La escena que se desarrolló tras la prohibición, especialmente en el estratégico cruce de Ahara, en la costa del Mar Caspio, fue la primera evidencia tangible del desastre inminente. Cuando esta arteria por la que diariamente circulaban entre 350 y 400 camiones quedó bloqueada, se formaron filas kilométricas de vehículos con los motores apagados. Estas colas no representan solo camiones detenidos, son un congelado retrato de una economía paralizada. El corredor norte-sur de Irán, diseñado para manejar 15 millones de toneladas anuales de carga, estaba en el centro de miles de millones de dólares en inversiones y planificación estratégica. La interrupción de esta ruta, principal vía para exportaciones no petroleras hacia Rusia y Europa, ha reducido drásticamente la entrada de divisas al régimen. Los camiones que transportaban productos agrícolas frescos, materiales químicos e insumos industriales se han quedado en la carretera, perdiendo valor. Esta paralización repentina de la cadena de suministro genera pérdidas inmediatas de decenas de millones de dólares y, a largo plazo, la pérdida permanente de participación en el mercado. El epicentro de la crisis no se limita a los cruces fronterizos. La onda expansiva se propaga rápidamente hacia el sur, afectando al vasto sistema industrial del norte de Irán, en particular los complejos industriales de Tabriz. Con miles de millones de dólares en importaciones y exportaciones,
Tabriz opera de manera completamente integrada con esta ruta de tránsito y los camioneros que la atraviesan. Cuando los camiones se detienen, el suministro de materias primas a fábricas de automoción, textiles y productos químicos se interrumpe y los productos terminados no pueden ser enviados. Considerando que entre el 30 y el 40% de este sistema depende de esta ruta, el cierre fronterizo representa un paro cardíaco industrial para la región. Las fábricas se ven obligadas a reducir su capacidad de producción, cancelar turnos e incluso cerrar. Los intentos del régimen por desviar el tránsito hacia rutas alternativas se topan con realidades geográficas y matemáticas ineludibles. Transportar mercancías a través de Armenia o Turkmenistán aumenta cientos de kilómetros el recorrido, incrementa los costos logísticos entre un 20 y 30% y retrasa las entregas varios días debido a deficiencias de infraestructura. El transporte marítimo por el mar Caspio carece de capacidad para absorber el volumen actual. Estas limitaciones elevan la presión inflacionaria a niveles extraordinarios. La interrupción de la cadena de suministro provoca subidas abruptas en los precios de bienes de consumo básico, alimentos y combustible. Una inflación ya elevada se transforma en hiperinflación ante este choque logístico. Lo más importante es que esta situación afecta directamente al ejército de 400,000 camioneros en Irán. Sus ingresos, que apenas alcanzaban el mínimo vital, se reducen a cero de manera súbita. Camiones vacíos, préstamos impagos y costos de vida en ascenso empujan a estos conductores al borde del precipicio económico. Decenas de miles de camioneros atrapados en la frontera no solo son víctimas de una crisis sectorial, sino la chispa de una posible explosión social. Quienes han perdido sus fuentes de ingresos se niegan a financiar con sus vidas la fallida política exterior del régimen. Las puertas cerradas eliminan no solo el comercio, sino también la esperanza, generando un caos masivo dentro del país. No quedan fronteras a las cuales huir, ni rutas por las cuales escapar. El régimen se encuentra atrapado, acorralado, y el fuego de la rebelión interna vuelve a avivarse. Las posibilidades de supervivencia de un sistema que condena a sus ciudadanos al hambre y a su economía al aislamiento se reducen drásticamente. Las arterias logísticas del régimen iraní, que atraviesan el país de sur a norte, han sido cortadas y esta vez un colapso autónomo se aproxima con rapidez, listo para generar un efecto devastador.